Saludos y buenos días a todos, hermanos. Me alegro mucho estar esta mañana con vosotros y lamento que la última vez no pude estar en el retiro, pero bueno, aquí estoy hoy. Y la verdad es que me he gozado mucho y sobre todo con las palabras de Paula, cómo ha dirigido el tema de la música y ha introducido el Salmo 139. Así que ha sido un tiempo muy especial. He cantado esas canciones con mucha satisfacción, con mucho sentido. Y espero que todos aprovechemos estas cosas para que el cantar no sea simplemente cantar, sino que sea algo de reflexión, que nos lleve a acercarnos a Dios. Y la forma en que los músicos nos han dirigido esta mañana ha sido muy precioso. Así que debemos de saber valorar eso, pero también disponer nuestro corazón para guardar eso, y realmente tenemos el reto ahora de vivirlo durante esta semana. No nos conformemos simplemente con ser creyentes y asistir a la iglesia. La iglesia somos nosotros, y esta semana seremos iglesia estemos donde estemos. Trabajando en la casa, con los hijos, con los nietos, con los abuelos, y evidentemente tenemos que saber vivir el Evangelio, saber vivir diariamente, constantemente, la presencia de Dios. Este salmo es quizás uno de los salmos que más me ha impresionado sobre David, sobre el rey David. Lo escribió él y ahí vamos a ver aspectos muy interesantes en cuanto a su propia vida. Este salmo tiene una parte que es puramente doctrinal, que son los primeros 22 versículos. Y en la primera parte tenemos entre el versículo 1 al 6, que ahí habla de la omnisciencia de Dios. Tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Eso es doctrinalmente la omnisciencia de Dios. Está hablando de que Dios conoce todo de la vida de él. Y recordemos que David cometió muchos errores. Fue un gran hombre, pero también cometió grandes errores. Y ahí nos podemos ver todos. Todos podemos cometer errores. Pero debemos de entender que Dios conoce no solamente nuestros actos, sino conoce también nuestro mundo interior, el de cada uno de los que estamos aquí. Cómo estamos emocionalmente, cuáles son el proceso de nuestros pensamientos, qué es lo que realmente nos domina, nos controla, nos perjudica. Y realmente eso nos debe de dar confianza para acercarnos a Él. Luego habla de a partir del versículo 7 hasta el 12, de la presencia de Dios. Por eso dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí que allí estás tú. O sea, el hecho de que estemos aquí, Dios está aquí, pero cuando salgamos de aquí, la presencia de Dios seguirá estando con nosotros. Estemos donde estemos. Por eso, lo que no podemos hacer es vivir una doble vida. Hemos de ser sinceros con nosotros mismos. Luego, a partir del versículo 13 y hasta el 18, él habla de la soberanía de Dios en su propia vida. Es el hecho de que él dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, etcétera, etcétera. O sea, el hecho de que para Dios no importa tu estética, lo que importa es tu corazón, nuestro corazón, lo que somos. El valor que Dios nos da es el valor de la creación de Dios en nosotros. Hoy en día vivimos en un mundo en el cual parece que la estética es el Dios de este mundo.
Y realmente la estética es superficial, eso pasa, lo sabemos. Yo quisiera tener el cuerpo de cuando tenía 20 años, pero ya no es el cuerpo de cuando tenía 20 años. El cuerpo se va desgastando, la estética va pasando. Y vivir de la estética es una falsedad, es un engañarnos a nosotros mismos. Y es por eso que él dice, tú me formaste tú en las entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré. O sea, el hecho de que Dios es el creador, tu diseñador, no somos producto de una evolución irracional. Somos producto de un diseño creado por Dios. Y eso debemos de tenerlo muy claro, que el valor no reside en la apariencia, reside en la realidad de que somos el diseño de Dios, todo ser humano. Lo quieran reconocer o no lo quieran reconocer. Finalmente, en los últimos versículos del 19 hasta el 22, él habla en una forma metafórica de la santidad de Dios, porque lo hace a través de citar a los inicuos, a los que hacen maldad. Y es muy curioso, tus enemigos toman en vano tu nombre, no odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra mis enemigos, los aborrezco por completo. Y ahora viene aquí el clímax, porque una cosa es lo que él entiende, pero fijaros que en esa comprensión teológica que él tiene, no se refiere a una teología aprendida, fría, mecánica, sino que fijaros, él está hablando de esa teología con relación a sí mismo. Oh Señor, tú me has examinado y conocido, a mí personalmente, a ti personalmente. Dios te ha examinado y te conoce, más allá de lo que tú te conoces a ti mismo o a ti mismo. Luego habla de la presencia, ¿a dónde huiré de tu espíritu? O sea, está poniendo la teología encarnada en su propia vida. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Él vino para encarnarse, Él es la palabra, tal como nos dice el apóstol Juan, capítulo 1. Él es la palabra, pero la palabra se encarnó, el verbo se hizo carne, porque si el verbo no se hubiera hecho carne, no habría salvación ni para ti ni para mí. No solamente Dios nos diseñó, sino que Dios nos rediseñó en Cristo Jesús, en la gracia de Cristo Jesús. Y qué importante es que entendamos ese proceso, porque Jesús tuvo que encarnarse, o sea, asumir un cuerpo como el nuestro, pero sin pecado, para ofrecerse en una cruz, ofreciendo sangre inocente para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, todo eso es teología, pero todo eso son hechos históricos que Dios ha realizado en este mundo por ti y por mí. Por todo el mundo, pero solamente que el ser humano tiene que tomar la decisión de si quiere aceptarlo o rechazarlo. Igual que en el tiempo de Jesús, no todo el mundo creyó en él, todo lo contrario, muchos le rechazaron. Por tanto, la teología solo tiene sentido cuando se encarna, porque si no pueden ser ideas teológicas, religiosas, pero no sirve para nada. La teología se tiene que encarnar. Esa relación íntima de tú y yo tiene que ser la experiencia de cada uno de nosotros, de cada persona que se acerca a Dios. Pero a la luz de toda esa teología, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es soberano sobre mi vida y Dios es santo. Ahora fijaros el proceso en el cual David se acerca a Dios y en los dos últimos versículos, que son los que hemos leído y los que hemos cantado magistralmente con la música que nos ha acompañado, fijaros, hay aquí 4 pasos. El primero de ellos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Si Dios es omnisciente y lo conoce todo, lo que ahora David dice es, examíname y conoce mi corazón.
En un sentido, él está abriendo su corazón a Dios, porque sabe que a Dios no le puede ocultar nada. Y es ahí donde realmente sorprende esto, porque en realidad él tiene una actitud sensible a Dios. Tiene una necesidad de ser examinado por Dios. Él sabe, y creo que todos lo podemos entender muy bien, él sabe muy bien que Dios conoce la perversidad de su corazón. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y David ha comprobado en su propia experiencia que su corazón era bastante engañoso. En muchos casos cometió errores muy graves. Y es por eso que él ahora ya no se fía de sí mismo, de sus propias evaluaciones. ¿Qué opinión tienes tú de ti mismo, de ti misma? ¿Vale? A veces yo pienso que soy muy bueno, que soy mejor que otros, porque miro a otros y veo que, bueno, son corruptos o pueden hacer esto o lo otro, etcétera. Decir, en comparación con ellos, yo soy una buena persona. ¿Qué es lo que David ha estado diciendo? No odio yo a estos, oh Señor, a estos que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. O sea, él podría compararse con ellos y decir, yo soy una buena persona en comparación, pero no hace eso. Lo que él se da cuenta, lo que él ha descubierto en su experiencia de la vida, es que su corazón está afectado por el pecado. El pecado lo llevamos desde el nacer hasta el morir. Ahora somos pecadores perdonados, porque Dios nos ha perdonado en la sangre de Jesús. Pero la naturaleza de pecado la seguimos teniendo en nosotros. Por eso la cuestión es, yo no me puedo fiar de mí mismo, tengo que andar en esta vida con sensibilidad a Dios. Y eso no debe de generalizarse en términos teológicos, sino que debe aplicarse a la vida real. Cuando yo, en mi relación con mi mujer, con los demás, con la vida donde me muevo, encuentro y veo, observo aspectos en mis emociones o en mis pensamientos o en mis hechos que no son la voluntad de Dios, porque puedo tener reacciones que deshonran la santidad de Dios, es cuando me doy cuenta de que no puedo fiarme de mí mismo. Y lo único que eso me lleva a hacer es acercarme a Dios y decir, Señor, examíname tú, porque lo que yo pienso de mí mismo puede ser falso. Me fío de ti. Eso es la fe verdadera. Quiero que tú me examines y que me digas qué es lo que hay en mi vida, qué es lo que debo cambiar, que me des sabiduría para modificar actitudes, pensamientos, hábitos, vicios, amarguras, traumas que yo pueda tener en mi vida. Y todos tenemos algo de eso, ¿o no? A lo mejor solo lo tengo yo, pero es probable que alguno de aquí lo pueda tener también, ¿no? Qué importante es tener esa sensibilidad con Dios. Yo no quiero ser religioso. Mucha gente a veces, cuando digo que soy cristiano, tú eres religioso. No, no soy religioso, gracias a Dios. Soy cristiano, pero no religioso. Porque eso de religioso, la palabra religión viene del latín religare, y el sentido es el esfuerzo del ser humano en unirse a Dios. Pero no es el esfuerzo del ser humano, es el esfuerzo de Dios. Dios tuvo que hacerlo todo. Ofreció a su propio Hijo a morir en una cruz por mi vida, por tu vida. No quiero ser religioso, no quiero esforzarme para darme a mí la gloria de que soy tan bueno que me merezco el cielo. No, no soy tan bueno, porque la naturaleza de pecado la sigo observando en mi propia vida. Y es por eso que yo necesito constantemente ese sentido de cercanía con Dios, ese sentido de intimidad con Dios.
No me conformo con una religión. Quiero conocer al Dios de mi salvación, de tu salvación. Qué importante es entender este aspecto de David. Examíname, yo quiero que seas tú el que me diga lo que yo tengo que cambiar. Tú sí que conoces lo que hay en mi corazón. Yo no, porque tengo la tendencia siempre a pensar que soy mejor que otros. Así que este aspecto de David es algo que siempre me ha cautivado, porque por una vemos los errores que él cometió en su vida, pero por otra, una sensibilidad, como Dios dijo, David es el hombre según mi corazón. Y aquí se aprecia en este salmo esa realidad. Él es un hombre muy sensible a Dios. Es ahí donde él expresa en estas palabras, examíname y conoce mi corazón. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? La siguiente frase es, pruébame. Muy curioso porque esto es muy parecido a lo que sería un proceso sanitario, médico. Si tú te sientes mal y vas al médico, le vas a decir, doctor, examíneme. Y claro, el médico, si es un buen médico dirá, bueno, vamos a tener que hacer pruebas. Si no es un buen médico dirá, pues mira, tómate estas pastillas y ya está, a ver cómo va. Y si no va bien, a la semana que viene vuelve. No. El proceso sanitario es, si tú dices, Señor, no estoy bien, examíname. El siguiente paso en coherencia, ¿cuál es? Pruébame. Ah, pero las pruebas no nos gustan a nadie. ¿O hay aquí alguien que le gusta pasar por pruebas difíciles? A nadie nos gusta. Pero es necesario. Estoy dispuesto a pasar, a confrontarme con Dios y a pasar momentos difíciles en la vida. Yo o mi familia, o a través de situaciones que no esperaba. Bueno, esas pruebas las podemos ver como desgracias o como procesos de transformación de Dios. Y en realidad es a través de las pruebas que muchos de nosotros hemos aprendido cosas que antes no conocíamos de Dios. Es muy importante entender que en este proceso sanitario que aparece ya en la palabra de Dios, en este proceso de sanidad del propio David, él es capaz de decir, pruébame y conoce mis motivaciones. ¿Qué es lo que me motiva a hacer lo que hago? O lo que me motiva a no hacer lo que debería hacer, porque hay esos dos extremos. A veces pensamos que solo lo que hacemos mal es malo, pero a veces si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, también es malo. La pasividad es un extremo y la maldad es el otro extremo, pero ambos extremos son negativos. Por ello es importante entender en ese proceso médico que cada vez que nos acercamos a Dios y buscamos a Dios, si sabemos que Él es el Dios que nos ama, que Él es omnisciente, que Él me ha diseñado, no importa donde Él ponga el dedo en la llaga de nuestra vida. Puede ser duro reconocer que hay orgullo, hay arrogancia o hay pasividad, hay irresponsabilidad porque no estoy haciendo el bien que debería estar haciendo. Tanto un extremo como el otro son negativos, son destructivos. Y lo que Dios quiere es que seamos hijos suyos, que estemos en un proceso de crecimiento. ¿Cuándo llegaremos a la perfección total? Pues el día que estemos con el Señor. Aquí nunca lo alcanzaremos, por eso siempre tenemos que estar en esa actitud de sensibilidad a Dios. Señor, yo quiero caminar cada día contigo. Cuando me voy al trabajo, cuando estoy aquí, cuando estoy allá,
en mi relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis abuelos, con los vecinos. Quiero vivir cerca de ti y que me uses para que yo sea una herramienta útil en tus manos para mostrar tu amor por la humanidad. Es ahí donde nos encontramos en esa situación de que necesitamos no solamente decirle, Señor, examíname y conoce mi corazón, sino también pasar a esa prueba en la que podamos decir, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ahí entramos, o sea, aquí lo que tenemos es una doble vertiente, es lo que se llama un dualismo, en el sentido de que si el primero lo inicias, el segundo tiene que cumplirse, porque si no se cumple y solo nos quedamos con el primero, el segundo no sirve para nada. O sea, si yo digo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y me quedo ahí, entonces estoy rompiendo el sistema. Y es necesario entrar en la prueba para que realmente se pueda cumplir el dualismo completo. Y es por eso que ahora entramos en un segundo dualismo en el versículo 24, donde dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Y ese dualismo está ligado a la expresión siguiente, y guíame en el camino eterno. De nuevo, ve si hay en mí camino de perversidad. Curiosamente, la palabra camino debería traducirse por ídolo. Ve si hay en mí un ídolo perverso. O sea, un ídolo es algo que tú adoras, que tú proteges, que tú alimentas. Y puede ser de tu carácter, algún aspecto de tu carácter. Puede ser algún aspecto de vicios de tu propio cuerpo. Puede ser un vicio mental, puede ser un vicio emocional, o puede ser un vicio o una deficiencia volitiva de la voluntad. Es importante mirarnos a nosotros mismos dentro y abrir nuestro corazón a Dios y permitir que Dios nos muestre aquellos aspectos que necesitan ser tratados. Es el mejor psicólogo y psiquiatra. Es el mejor médico sanitario. Por tanto, es un aspecto importante porque hoy en día, fijaros, la tendencia de todo el mundo es mirar hacia afuera, mirar hacia los demás. Como he dicho antes, la estética se ha convertido en el Dios de este mundo. Y básicamente la gente están obsesionadas por su apariencia externa. ¿Por qué piensan los demás de mí? Cuando en realidad no hay un interés en conocernos a nosotros mismos. Pero solamente la persona que es capaz de tener ese contacto íntimo con Dios podrá conocerse y tener la sensibilidad de abrir su corazón para ser examinado por el Dios que conoce el diseño del alma humana y del espíritu humano. Porque si ese espíritu humano está vacío, no importa toda la apariencia estética que podamos poner en nuestro cuerpo, la persona vivirá en un constante vacío existencial. La vida no tiene sentido. Y en el progreso de la vida, todo eso va desapareciendo. Al final todos nos arrugamos. ¿A que sí? Todos nos arrugamos. Es una cuestión que cae por su propio peso. Y es por eso que David está buscando algo eterno. Él ha encontrado al Dios eterno. Y es a ese Dios en quien ha descubierto que la vida tiene significado, porque fuera de Él la vida no es vida, es simplemente una especie de muerte progresiva, que es lo que va a llegar.
Pero lo más importante es que en esta expresión, cuando él dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, es esa apertura a estar dispuesto al cambio. Porque si no estás dispuesto al cambio, imagínate, volviendo al versículo anterior, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos. Pero ahora dice, y ve si hay en mí camino de perversidad. Bueno, dime, muéstrame si hay camino de perversidad, pero si yo digo, no me importa, es que yo soy así, y seguiré siendo así, yo soy como soy, ¿no? Hay mucha gente que se excusan en eso, es que yo soy así. Tú eres así, claro, yo también soy así, pero Dios nos da la posibilidad de ser transformados y no conformarnos con el yo soy así, yo estoy en proceso de transformación, porque si no hay transformación no hay metamorfosis. Creo que os compartí una vez el principio de la metamorfosis. El gusano que ponemos en las cajas de zapatos, por lo menos lo hacía yo cuando era pequeño, era típico entre los niños y jóvenes. Comprábamos unos gusanos de seda que los poníamos en la caja de zapatos, les hacíamos unos agujeritos, poníamos unas hojas de morera, se alimentaba el gusano y dentro de un tiempo el gusano se envolvía en un caparazón, en un capullo, y en ese caparazón luego salía una mariposa. Es un fenómeno excepcional. ¿Tú has visto alguna vez que alguna especie de este mundo sea capaz de transformarse en una especie totalmente diferente, con sentidos totalmente diferentes, con funciones totalmente diferentes? Los hombres engendramos a personas, o sea, hombres y mujeres engendramos a personas que nacen con un cuerpo como nosotros, que se parecen más o menos. No hay, los perros igual, todos los animales siempre engendran a un ser de su síntesis. Pero en el caso de la metamorfosis, ¿qué tiene que ver un gusano con una mariposa? Fijaros, una transformación que implica dos procesos. Uno es las estructuras externas y otro son las estructuras internas. O sea, el gusano tiene mentalidad de gusano y cuerpo de gusano, mientras que la mariposa tiene cuerpo de mariposa y mentalidad de mariposa. ¿Es cierto o no es cierto? Porque si se produjera un error en el proceso de metamorfosis, imaginaros que se cambian las estructuras. En el caso del gusano, tenemos un gusano y está entrando en el proceso y se produce un error y se modifican las estructuras externas. En esas estructuras externas hay un error, pero las internas se transforman. ¿Qué es lo que tendríamos? Una mariposa que se ha arrastrado. Correcto. Una mariposa que tiene mentalidad de gusano. ¿Me explico? Esa mariposa no volará. Y si fuera al revés, un gusano que quiere volar, ¿no? O sea, son cuestiones que ambas estructuras tienen que transformarse. Por eso, cuando David dice, ve si hay en mí camino de perversidad, es una apertura a decir, muéstrame porque quiero cambiar. Y si cada uno de nosotros hacemos un análisis y nos paramos a pensar, ¿por qué soy como soy? Podemos descubrir aspectos en nuestra vida en los que no están en ese proceso de transformación. Y por tanto no podemos disfrutar bien de la presencia y de nuestra relación con Dios.
Si eso es así, al final acabamos en una religión, en una especie de asistencia, pero nada más. Es importante que nos demos cuenta que todos necesitamos cultivar esa sensibilidad con nuestro Dios. El Dios que ha dado a su propio Hijo, Jesús, a morir en una cruz para redimirnos, salvarnos y transformaros. Dice Pablo allí en Romanos, no os adaptéis a las formas de este mundo, sino metamorfosis. Él utiliza la palabra metamorfosis, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que podáis comprender y entender la grandeza y el poder de Dios. Y finalmente, en la segunda parte del versículo 24, dice, y guíame en el camino eterno. Guíame, o sea, estoy dispuesto a moverme, a no estancarme, a no quedarme donde estoy. Quiero crecer, quiero madurar, quiero que tú me guíes. Y ese proceso de guiar es una disposición al cambio, una disposición a dejar viejos patrones de mi vida y iniciar nuevas actitudes que no he cultivado, que no he tenido en cuenta, que no me he esforzado y que no he querido ni siquiera pensar porque requieren o pueden requerir un sacrificio. ¿Os acordáis de la parábola del hijo pródigo? Ese hijo, cuando volvió a casa, tuvo que cambiar patrones. No volvía para sentarse, ver la tele y todo eso, ¿no? Y decía, ay, qué padre más bueno tengo. Por eso Dios le dio una serie de elementos para que él entendiera que ahora tenía una responsabilidad. Le dio un vestido nuevo. La palabra de Dios dice en Romanos que debemos de estar revestidos de Cristo. Le dio un anillo. ¿Y ese anillo qué significa? Un anillo en la antigüedad identificaba la familia. Si llevas ese anillo es la identidad de tu familia y tienes que honrar a esa familia. Pero nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Él es el sello. Y por tanto ahora mi movimiento, mi vida en esta tierra tiene que ser el sello. Y ese sello es mi identidad. Pero también le dio un vestido nuevo. ¿Qué significa? El vestido viejo olía a cerdos. Y un vestido que huele a cerdos mancha a la persona que huele a cerdo también. Pero ¿qué significaba en la cultura judía un cerdo? Era inmundo. O sea, la cuestión es que Jesús, cuando relata esa parábola, tiene un significado muy profundo. Pero además hay una fiesta. Y esa fiesta es la celebración. Por eso hemos de entender, guíame en el camino eterno, tiene que ver con el nuevo vivir que ahora tengo que hacer, el testimonio que tengo que dar y sobre todo el gozo de la salvación que Dios me ha dado, aunque pase por momentos, por valles de sombra de muerte, como el mismo David escribió en el Salmo 23. Es importante que entendamos estos valores y que sepamos vivir en esa intimidad con nuestro Dios y que abramos nuestro corazón a Dios. Hay un hombre en el Nuevo Testamento que cometió un gran error, el gran error de su vida. Tenía todas las posibilidades de triunfar, de ser cambiado, transformado. Tuvo la oportunidad que ni tú ni yo tenemos.
Judas. Él escuchó las palabras de Jesús, conocía a Jesús, pero al final su pasado, su ego, su deseo, su arrogancia le llevó a venderlo y cometió el gran error de su vida. Pero aún ese error tenía perdón si quisiera. Lo tenía, igual que Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces y dijo que no lo haría. Judas traicionó a Jesús, lo vendió por 30 piezas de plata. ¿Qué hubiera pasado si Judas, después de haber hecho eso y cuando tiró las 30 monedas de plata allí a los pies de los sacerdotes, hubiera dicho, me arrepiento, y hubiera venido a Jesús y le hubiera dicho, perdóname, he pecado contra ti? No tengo dudas de que Jesús le hubiera perdonado, pero no fue capaz de romper con la estructura de pecado del pasado y por tanto no está en la presencia de Dios en estos momentos. Es una cuestión que, aunque podamos pensar, bueno, es que él fue predestinado para hacer eso, bien, pero por encima de la predestinación está la soberanía de Dios y el hecho de que cuando una persona se arrepiente de corazón, no de palabras simplemente, sino de corazón, hay remisión de pecado. Por eso son cuestiones que nosotros debemos de pensar, ¿cómo estoy yo andando con Dios, ¿no? Y realmente lo que nos puede llevar es a una realidad en la cual podamos descubrir aspectos en nuestra vida que necesitamos ponerlos a los pies de Jesús. Y a la vez saber que Dios nos guiará en un camino nuevo y que lo hará en un camino de valores eternos, no de valores terrenales. Así que bueno, espero que este salmo os ayude y me gustaría que lo repasaseis una y otra vez, porque para mí ha sido siempre instructivo. Vuelvo aquí muchas veces, por supuesto a otros lugares de la palabra, pero este ejemplo que nos da David nos abre aquí el corazón de un hombre que creía en Dios, que hizo grandes obras para mostrar la gracia de Dios, pero que también él cometió grandes errores, muy grandes errores que a lo mejor ni tú ni yo vamos a cometer, pero que realmente él supo volver y volver. Su vida no tenía sentido alejado o separado de Dios. Yo espero que así sea.